Vamos a la Agencia Nacional de Tierras. Julio, vamos a ir a la Agencia Nacional de Tierras porque en efecto la Procuraduría ha hecho un informe alarmante. Son 136.000 millones de pesos que aseguran que se han perdido. Por eso tenemos en línea al procurador encargado para el sector de agricultura. Sí, Cristiana, a esta hora saludamos al procurador delegado para asuntos ambientales minero-energéticos. Se llama Gustavo Adolfo Guerrero. Bienvenido a los micrófonos de la W Radio y por favor cuéntenos qué pasó con esas 86 compras que revisó aleatoriamente la Procuraduría de las 288 que ya efectuó la Agencia Nacional de Tierras. ¿Cuáles fueron esas irregularidades con los 136.000 millones de pesos destinados para la compra de tierras? Sí, muy buenos días. Efectivamente, la Procuraduría General de la Nación inició a través de 3 delegadas una actuación preventiva. En el mes de marzo se realizó una visita administrativa, se verificaron los expedientes de tierras en el marco de la reforma rural integral, que es uno de los mecanismos y de las herramientas fundamentales dentro del proceso de reforma y posterior dotación de tierras a los campesinos sujetos de reforma agraria. Se identificaron 288 compras de predios durante el año 2023 y de ellas aleatoriamente la Procuraduría seleccionó 86 expedientes, revisó la información de la Agencia Nacional de Tierras, directamente de los expedientes, y se encontraron diversos tipos de irregularidades presuntas en esos 86 expedientes. De esos 86, el 62% aproximadamente de los expedientes tenían al menos una situación irregular que objeta y observa la Procuraduría General de la Nación. Y de allí pues se hace una estimación del valor de los recursos de la nación que pudieran estar en riesgo, que asciende según los cálculos, la estimación de la Procuraduría, a 136.000 millones de pesos. Pero, ¿en qué eslabón de todo ese proceso de compra de tierras encontraron ustedes que estaban las irregularidades? Específicamente, ¿en qué punto? Son distintos puntos. Le puedo mencionar desde la suscripción de promesas de compraventa, por ejemplo, se identificaron, de hecho revisamos promesas de compraventa que no se pagaron. Se identificaron promesas de compraventa que no se pagaron, se identificó también el desembolso de anticipos, de lo cual no está previsto legalmente, la posibilidad de hacer desembolso de anticipos en el marco de los procesos de compra de tierras. Se identificaron deficiencias en los análisis y estudios de la aptitud agronómica de los predios, la aptitud para el destino de esos suelos, esos predios, esas fincas, a actividades agropecuarias por los campesinos, y también en los estudios de títulos correspondientes. Por supuesto que también encontramos algunas irregularidades en algunos procesos de compra de predios en los que se realizan avalúos sin que debieran haberse efectuado, bien porque la propia agencia prescindió de esas adquisiciones, o bien porque desde los conceptos técnico y jurídico ya se daba cuenta de que el predio no tenía aptitud o que existían dudas, inquietudes o deficiencias desde el punto de vista jurídico de la titularidad del derecho de propiedad sobre estos inmuebles. Sí, procurador, vemos en este informe que lo que observa la Procuraduría es que no se hizo un correcto estudio de título, es decir, que compraron tierras que ya eran de dominio del Estado y hasta baldíos no adjudicables como ciénagas, humedales, playones, entre otros. Se puede decir que queda en evidencia que la Agencia Nacional de Tierras, que es la encargada de hacer el estudio, ni siquiera verificó el origen de los predios. Pues la Agencia Nacional de Tierras es, como su nombre lo indica, en Colombia la entidad pública especializada y encargada de hacer ese tipo de procesos de adquisición de tierras. Y tiene un marco legal que es claro, vigente actualmente, que está previsto en la Ley 160 de 1994. Y lo que podemos decir es que efectivamente no se surtió un juicioso y riguroso estudio de títulos jurídico en buena parte de estos expedientes, de estos procesos de compra de tierras, que pudo dar lugar efectivamente a que el propio Estado estuviera comprando tierras que ya son de su propiedad, de su dominio.
Procurador, hay otra cifra importante que llama la atención y es la de los predios adjudicados de los comprados. Dicen que solo se han adjudicado 23 y de ellos 19 directamente, no como resultado de la selección objetiva de beneficiarios. ¿Esto qué quiere decir, procurador? Sí, mire, el 21 de mayo la propia Agencia Nacional de Tierras nos envía una comunicación frente a un requerimiento que le formulamos en el que nos informa que de todos esos procesos de compra de tierras, de esos 288, solamente se han adjudicado 23 predios. Es decir, ¿qué pasó con los demás? Es una pregunta que surge, que emerge. Identificaron entonces las mismas irregularidades que la Procuraduría General de la Nación ha advertido en el informe y que imposibilitaron la adquisición de las tierras, o se trata de tierras que pudieron incluso estar en una situación de invasión. Se adjudicaron solamente 23 predios, y de esos 23 predios, 19 de ellos se adjudicaron de manera directa a través de programas especiales. Incluso en el informe que reporta la propia Agencia Nacional de Tierras, se reportan algunos beneficiarios de esos programas especiales, como por ejemplo población reincorporada, como parte de los acuerdos de paz. Pero, ¿qué sucede entonces con los procesos de selección de campesinos que son los beneficiarios de la reforma rural integral, los destinatarios en últimas de la reforma agraria? Sí. Y que para eso es que se adquieren las tierras? Los fines de la reforma agraria no son adquirir tierras, es dotar de tierras a la población campesina. Perfecto, procurador delegado para asuntos ambientales Gustavo Adolfo Guerrero, gracias por aclararnos estas dudas de ese importante informe de la Procuraduría.